Precisamente esa noche comenzaba la fuga irreparable del tiempo. ¿Se van a quedar mucho por allá? Ya nos quedamos ahí. Mi papá quiere que entre a la universidad, aprovechando que lo cambiaron. Ya estamos grabando. Nancy, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Anton, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Muchas gracias por hacer esta entrevista con el FIRE. Bienvenida al FIRE, la muestra FIRE de cine LGTB de Barcelona. Nancy, tú eres la autora de un cortometraje precioso, Los últimos recuerdos de abril, que vamos a proyectar en el festival. Te voy a presentar muy brevemente y enseguida ya te haré alguna pregunta sobre el corto. Tú eres diplomada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Ya tienes 4 cortometrajes en tu activo. Has participado en algunos programas de becas o has ganado también algún premio ya por tus trabajos, y en particular del que hablaremos, si te parece, has participado en el programa Talents de la Berlinale, en la división de Guadalajara. Entonces, háblanos un poco de los últimos recuerdos de abril. Si quieres, cuéntanos brevemente la trama del corto, ¿no? Y lo que te motivó o que te inspiró para escribirlo, porque eres guionista además de directora, y dónde lo has rodado. Claro, pues los últimos recuerdos de abril, principalmente, pues nada, yo tenía que hacer un trabajo de tesis para la carrera de cine en la UNAM y pues estaba buscando un poco de qué hablar, como en esta, ya sé que tengo que grabar en un año mi tesis, y cayó como casi por suerte en mis manos un libro que me trajo una amiga que justo fue a Barcelona, de una autora brasileña que se llama Carol Ben-Simón, y el libro se llama Todos adorábamos a los cowboys, que aquí en México no lo podías encontrar. Y justo, pues nada, mi amiga me trajo ese libro, me dijo, creo que este te va a gustar. Y justo la historia es de dos chicas. La historia del libro es de dos chicas que se encuentran a los 30 años y que tú intuyes que eran muy amigas en su infancia y que crecieron juntas, y sabes que hay una cosa ahí rara de la que no se animan a hablar, como algo pasó que las rompió y que rompió su relación durante muchos años, y a lo largo de la historia del libro te vas dando cuenta que en realidad ellas estaban terriblemente enamoradas una de la otra, pero nunca iban a poder decirlo. Y a partir de la idea de este libro, yo lo que quise fue como imaginarme qué había pasado en el pasado de los personajes y qué fue esa cosa que hizo que se dejaran de hablar durante tantos años. Y a partir de ahí yo empecé a escribir, como que al principio sí fue una inspiración más conforme a lo que yo leía de los personajes en el libro, porque justo ellas habían crecido en un pequeñito pueblo en la costa de Brasil. Y yo también tenía muchas ganas de irme a grabar al occidente de México. Yo vivo en la capital, en la Ciudad de México, porque acá me vine a estudiar, pero en realidad yo soy de Guadalajara, que está más hacia el occidente y más pegado como a la costa del país. Y tenía muchas ganas de regresar a grabar a los lugares donde yo había pasado de alguna manera mi infancia. Y pues nada, como en esta conjunción de ideas salió el guión del cortometraje, que justo el cortometraje habla de dos chicas que tienen 16 años, crecieron juntas en un pequeñito pueblo en la costa, son mejores amigas, y es evidente que hay una atracción entre ellas, aunque es imposible de nombrar por el contexto en el que viven. Y pues la historia comienza donde cuando la familia de Abril se tiene que mudar a la ciudad y ellas tienen que pasar ese último día juntas y despedirse de alguna manera.
El cortometraje está rodado en un sitio precioso que es, Sí. hay mucha simbología, ¿no? en tu cortometraje. Y en primer lugar, yo creo, la simbología del paraíso, ¿no? Están realmente en un paraíso y hay un momento muy que lo remarca más todavía, es cuando, no recuerdo si es Abril o Camila, una de las dos coge una fruta, que creo que es un melocotón, o así me pareció, Sí, es y un le da la melocotón. otra. Y a su vez es un poco la manzana del Edén, ¿no? Del paraíso. Sí, Le propone sí. compartir algo que luego ya nos vamos a desvelar qué pasa, pero es un Ah, poco toda este marco, ¿no? Es un lugar realmente precioso, ¿no? Que has elegido para el rodaje. sí, que se me hace muy curioso y muy interesante que lo hayas notado. O sea, es que, claro, en el momento de la construcción del guión, yo como que parto de, bueno, esto va a ser la historia o la anécdota que se tiene que entender que sucede, y justo como en la capa de la realización, yo la idea por la que partí fue la idea de abandonar la juventud del paraíso, o como la idea del paraíso como también del abandono de la juventud, y como lo que pasa cuando eres expulsado de ese paraíso idílico, ¿no? Que justo pues el paraíso está representado con el lugar donde viven y como la presentación primera del lugar donde viven y donde han pasado su infancia, y también como esta cosa de cómo de repente idealizas la infancia y la juventud, y qué pasa cuando pasas como al siguiente estadio. Ujú, Y sí, como el simbolismo también de, pues sí, del melocotón era a propósito. ujú. Sí, porque también mucha gente me decía, ¿hay melocotones en la selva? Y yo, no, pues claro que no, lo No, pusimos. por eso dudé que si era un melocotón o no, pero Sí, en el sí, caso y parecía. que también en la paleta de colores un Ajá, poco queríamos hacer eso. Abril siempre está vestida en colores melocotón, sí, o sea, sí. siempre tiene el traje de baño melocotón, entonces de alguna manera también intenté identificar que el objeto de deseo prohibido era Abril. Claro. El casting es muy acertado. O sea, las dos actrices, Victoria Wilde, que interpreta el papel de Abril, y Ari Albarrán en el papel de Camila. ¿Te costó hacer el casting? ¿Son personas que ya conocías antes? ¿Has hecho un gran casting o no? Cómo fue este proceso? Eh, Pues en realidad lo que me costó más tiempo fue decidir si quería trabajar con actrices o con no actrices, o sea, o Ajá, actrices naturales, porque en algún momento se abrió la posibilidad de irme al pueblo donde se iba a grabar y hacer casting con las adolescentes de ahí, que claro. era una opción que parecía bastante atractiva. Y en algún momento me pareció también una cosa muy delicada, porque claramente los pueblos aquí en México son de un contexto muy cerrado, muy conservador, y dije que no me voy a ir a vivir un mes Así. antes a un pueblo a tratar con adolescentes que a lo mejor no está en su marco de referencia y que hasta el mismo pueblo de ahí me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo con nuestras adolescentes? O sea, sí, que sentía que pues casi me iban a quemar ahí por estar grabando una historia de Sí, adolescentes. realmente jugó un papel este temor a una reacción quizás un poco homófoba, ¿no? Sí, Al propósito y al proyecto. Con lo cual utilizaste actrices profesionales al final. sí, al final nos decidimos por actrices profesionales, que en realidad ellas son mucho más grandes de lo que aparentan. Mm, Como que justo más bien mi búsqueda fue irme a actrices que tuvieran una edad y una preparación y una madurez mm, mm, como más emocional de alguien más grande de edad, ujú, pero que lucieran de 16 o 17 años. ujú. Y al final justo, pues sí, a Ari ya la conocía. Ari Albarrán estudió conmigo un semestre. En el último semestre que yo estudié cine, ella estaba terminando el último semestre de la carrera de teatro en la UNAM y nos tocó trabajar juntas en alguna materia. Pues ahí como que la ubiqué. Y con Victoria White me había tocado estar en una película de Julián Hernández, que ella fue la protagonista en la última, que se llama Rencor Tatuado, y la vi y como que me pareció que podía funcionar el casting, y en realidad a mí no me gustan los procesos de llamar a 30 personas para hacer casting, como que prefiero mejor tener ubicadas a un par de personas y platico con ellas y como que también intento ver si es posible que yo trabaje con ellas y me vincule creativa y emocionalmente con ellas, y también que a mí me den la confianza de abrir Ujú.
como abrir mi vida emocional ante otra persona, que siento que eso es muy complicado. O sea, o requiere como un grado de confianza muy grande. Claro, hiciste una selección un poco a tiro hecho, digamos, ¿no? Más, sí, y yo hablé directo con ellas. O sea, hablé con ellas, nos citaron con cada una individualmente y separadamente. Les hicimos pruebas de vestuario antes para identificar si era verdad que se podían ver de 17 años de caracterización. Sí. Y ya en cuanto vimos que a cámara se veían pues perfectas y de la edad, dijimos sí, son ellas dos. Y tuve un proceso muy largo de trabajo con ellas. Justo estuve acompañada por otra actriz que se llama Michelle Betancourt, que aparece en los créditos como acting coach. Y Michelle me estuvo acompañando en un proceso de 3 meses de trabajo con ellas. El cortometraje está teniendo, yo creo, una muy buena acogida en festivales, ¿no? De los que yo he notado, has estado en el Festival de Cine Latino de Chicago, en Guadalajara, evidentemente. Bueno, evidentemente, qué bien, ¿no? Que estuvieras en tu lugar de origen, en el festival en España, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. En el DF también con el Festival de Cine de Cortometrajes, en Montreal en el Festival de Cine LGTB Image and Nation, en Morelia, que es un gran festival, también en Paraguay, en Puerto Escondido, en México también, en el Mix de Festival LGTB de Sao Paulo, en Brasil, y luego en Colombia, en el Festival de Cine Independiente de Santander. No sé si me dejo alguno relevante o que quisieras comentar. Sí, no, creo que últimamente ya no... Sí, tienes la lista muy completa. Por lo menos de los más relevantes, ¿no? Quizás. Entonces, ¿tú pudiste acudir a alguno de estos festivales? Quizás el de Guadalajara o algún otro en el DF, ¿o todo se hizo online? Justo en Guadalajara fue una situación muy particular porque el Festival de Guadalajara originalmente iba a ser en marzo-abril, que es en las fechas donde se celebran. Y creo que 4 días antes del inicio del festival declararon la emergencia sanitaria. Ajá, sí, justo iba a estrenar ahí el año pasado. Entonces, pues sí, 4 días antes del festival tuvieron que cancelar y darle vuelta pues atrás a todo, porque ya, o sea, aquí en México se alertó como esa semana de que se cancelan todos los eventos públicos. Claro. Y digo, al final en Guadalajara sí hubo lo recorrieron de fechas y hubo proyecciones virtuales y proyecciones en el cine en donde yo ya no logré ir. Claro. Pero aquí en México me tocó estar en cine en el Shorts México, que pues en realidad es la ciudad donde vivo ahora, entonces no había mucho lío de moverme. Y me tocó también ir al Festival de Morelia. Ah, muy bien, muy bien. Presencialmente. Los demás festivales pues han sido a manera remota. Claro, lógicamente, pero bueno, tuviste por lo menos esta satisfacción porque hay tantos directores hoy en día que no pueden ir a ningún sitio y tienen, ¿no?, esta frustración de no poder compartir su trabajo en directo, que mira, por lo menos... Sí, y también siento que es lindo pues, ver el trabajo en el cine, ¿no? Porque lo diseñas para el cine, o sea, lo diseñas como sonoramente, Claro. Haces un trabajo pues como muy grande pensando que pues, sí lo vas a poder ver en la pantalla, entonces ya por lo menos saber que estuvo en cines, aunque sea un par de funciones, fue... Claro. Hablando del Talents, del programa Talents de la Berlinale, que participaste en este programa, ¿cómo fue la selección y qué supuso para ti? Pues justo yo apliqué al Talents en la categoría de guión cinematográfico. Yo ahorita estoy finalizando un guión de largometraje. Y justo yo apliqué con ese proyecto y con los otros cortometrajes que había escrito, entonces estuve en el laboratorio como de guión del Talents. Que bueno, lo que creo que para mí fue muy rico es también generar relaciones con otros cineastas latinoamericanos en todas las modalidades, ¿no? Porque tú estás, bueno, evidentemente estás en la categoría de guión, pero también pues la convivencia con otros cineastas, que esta vez también tuvo que ser remota, pero aún así creo que los del Talents lograron hacer unas dinámicas que sí logramos conocernos y platicar y como establecer un poco más de relaciones con cineastas de otros lugares. Y también fue, digo, y a nivel como de preparación y tal, también nos dieron como varios talleres y seminarios que creo que aportaron bastante un poco también a lo que yo tenía pensado de ese proyecto. Porque fue cuando estabas en qué momento de tu
de la película? ¿Fue antes de rodar o fue...? Fue después, o sea, justo en el Festival de Guadalajara pasado, yo estaba mi cortometraje en la sección de cortos de Iberoamericana y estaba en el Talents también al mismo tiempo. Vale. Ya lo había, o sea, lo estaba estrenando. Vale, o sea, fue cuando ya el corto estaba acabado. Vale. Sí. Sí, en realidad el Talents fue más para el desarrollo de mi proyecto de largometraje. Vale, pues mira, una transición perfecta porque te quería preguntar por ello ahora. Tienes dos proyectos ahora, uno de largometraje, que son tus primeros largos, si no me equivoco, uno que está ya en postproducción y otro en proyecto. Entonces, no queda más remedio que explotar, es este drama que estás postproduciendo ahora y El Círculo de los Mentirosos, no sé si el título seguirá siendo este. Sí, sigue siendo. Si quieres darnos pues, unas pinceladas sobre cada uno de estos proyectos. Sí, claro. No queda más remedio que explotar. Es una película que es una adaptación de una obra de teatro que habla de la guerrilla juvenil en los años 70 en México. Y pues básicamente es la historia de 4 jóvenes que están en un sótano escondidos porque el gobierno los está buscando, porque acaban de poner una bomba a un funcionario político muy grande, y es ahí como una cosa que sucede en un solo espacio, claro, como muy... como estaba basado en una obra de teatro, en realidad todo sucede más en la relación entre los personajes y como en los silencios y las omisiones que hacen de la información que tienen. Y en realidad eso yo un poco lo vi como un ejercicio muy personal, porque yo creo que tenía como 2 años sin filmar nada, porque incluso no queda más remedio que explotar. Lo filmé antes de mi cortometraje, de los últimos recuerdos de abril, y fue un proceso muy íntimo. O sea, muy íntimo como de equipo, porque en realidad lo que pasaba es que teníamos 2 años como sin hacer algo, y entre mi grupo de amigos que son actores y mi grupo de amigos que salimos de la escuela de cine, dijimos, bueno, pues hay que hacer algo que no nos implique mucho dinero, y literal, pues todo lo grabamos en un espacio con mis 4 amigos actores. Y lo que hicimos fue grabarlo en un periodo, lo grabábamos 2 días a la semana durante 2 meses. Vale. O sea, solo trabajábamos 2 días. Claro. Sí, para justo, como no teníamos, o sea, en realidad fue muy independiente, hicimos un Kickstarter para poder solventar como los gastos, como, pues que no te puedes ahorrar en un rodaje, pero era más como un ejercicio de taller de fin de semana, de juntarnos cada fin de semana y aventajar y grabar y grabar y grabar. ¿La previsión es un estreno en qué época más o menos? Pues yo espero que para el 2022 ya pueda estar estrenando. Justo este año de pandemia me dediqué a editar, entonces estoy como en un proceso como de un tercer corte de edición, y pues más bien estamos viendo la manera de ver cómo solventamos la postproducción, que también sería bajo un modelo muy de cine independiente. Y el otro proyecto, que es El Círculo de los Mentirosos, es justo, pues es mi primer guión de largometraje. Ahí Perdón de la familia. Sí, entró. Muy bien, qué majo el perro. Ahí está mi perrito, que ya llegó a saludar. Saluda a todos los del Fire. Muy bien. Hola. Y justo, pues ese proyecto está en desarrollo, lo tengo en carpeta. Y el proyecto del Círculo de los Mentirosos va de un grupo de poetas jóvenes, la década de los 50, que pues viven en la Ciudad de México y quieren ser un poco los próximos poetas genios de su generación, pero en realidad son una bola de adolescentes que no hacen nada más que janguear por la ciudad, que pues en realidad esa idea está, pues está claro, bastante inspirada en Los Detectives Salvajes de Bolaño, pues habla de estas generaciones que han habitado la ciudad, como generaciones de jóvenes artistas que han habitado la Ciudad de México y que... Es uno de mis libros favoritos. Sí, el mío también, la verdad es que el mío también. Y pues eso, a partir de ahí como que siento que mi interés temático siempre tiene que ver con la juventud. Todavía no logro identificar muy bien por qué concretamente, pero sé que me atraen mucho las historias de personajes jóvenes y como todo el mundo que los puede rodear. Entonces, ¿cuáles son tus referencias? Otra pregunta muy clásica, pero que es siempre interesante, ¿no? ¿Algún director o alguna directora en particular que te inspire?
Pues primero está Lucrecia Martel, que yo creo que en mi corto, digo, es bastante evidente, Claro. tiene como referencias de la Niña Santa y de la Ciénaga. Ujú. Ajá, sobre todo como lo que revisé con Lucrecia, ya había visto sus películas, pero lo que estuve revisando constantemente a la hora de plantearme del corto era cómo ella podía transmitir esta cosa como del erotismo y el deseo y como de una manera como muy suave y como muy sutil, creo. Y también el trabajo de diseño sonoro en un principio estaba pensado muy como muy en el pues sí, como muy en el mood de Lucrecia, de que también el paisaje sonoro fuera una parte como muy fundamental de la narrativa. Eso creo que al final no lo pudimos trabajar tanto por las condiciones en las que tuvimos que acabar haciendo el diseño sonoro, pero pues idealmente sí, sí era una referencia. No, sí, está bastante logrado porque es una de las referencias que a mí también, evidentemente, enseguida me vinieron en mente. Hay otra que no sé si es tarea tuya, pero con todo el tema del verano, del calor, ¿no? Hay una película reciente también de una directora argentina que es Clarisa Navas, que es Hoy partido a las 3, que si no lo conoces te lo no lo he visto. De estos, la voy a buscar. Así en un lugar perdido, ¿no? Todo el tedio del verano y eso Clarisa lo retransmite muy bien y me hizo pensar un poco en esto en algunos momentos. No la conozco, pero la voy a buscar. Y película que programamos en el festival hace algunos años. Claro. Pues, y la otra directora que no sé también si es, o sea, creo que es mi directora favorita, o es como, su cine sí me llama mucho la atención, que es Andrea Arnold, que es una directora británica, y en realidad lo que me mueve mucho de Andrea Arnold, siento que es un cine muy, muy vivo, o sea, siento que es un cine que de alguna manera ya logra orquestar las cosas, no sé de qué manera, que tú sientes como si estuvieras en el momento en que están pasando y sientes como esta energía y como como esta cosa que mueve a los personajes como casi desde el estómago y siento que la cámara y como hay muchas cosas que te hacen sentir que como toda la energía que está en sus personajes y que justo son personajes femeninos, digo, creo que del corto no tiene como tanta referencia ahí, pero como que me gusta este juego que hace de repente hacer pensar que estás en un documental de que la vida que se transmite la vida de manera muy real, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso en los últimos recuerdos de abril se percibe mucho, se percibe muy bien, yo creo. Pues Nancy, muchísimas gracias por estas palabras. No sé si tú quieres añadir alguna cosa sobre el corto, quizás, o sobre la manera con la cual se ha acogido en los festivales, por ejemplo, o por el público. Pues, digo, primero también despedirme con un agradecimiento por haberme invitado y por haber invitado nuestro cortometraje a la muestra de Barcelona. Y ojalá que también el público allá pues lo pueda recibir y que ojalá que también pueda llegar como a mucha gente. Y en realidad a mí lo que me emociona mucho de cómo se ha recibido el trabajo en los lugares donde le ha tocado proyectarse, siento que hay como, bueno, muchas de la retroalimentación que nos han dado es que hay como varios niveles donde las mujeres sobre todo se pueden identificar, o sea, desde me ha escrito incluso hasta señoras que no son gays y que no tienen, o sea, como para decirme, sí es que como que sí se siente así vivir en una sociedad donde desde un principio te dicen que por ser mujer te tienes que comportar de esta manera y te toca hacer estas cosas. Y hasta también pues personas más jóvenes que sí han llegado a conectar con la historia misma y que les ha pasado en algún momento también sentir esta cosa de estar enamorado de tu mejor amigo y que no, o amiga, y que pues no existen las palabras suficientes para expresarlo. Entonces siento que pues que sí, que estoy muy contenta de que se ha podido conectar. Sí, porque realmente entiendo lo que tú dices, porque lo que sienten los dos personajes, Camila y Abril, son muchas cosas, o sea, pueden tocar a mucha gente, ¿no? El sentir un amor sin darse cuenta realmente que es amor, o no saber realmente lo que es en el fondo, ¿no? Una de las dos chicas lo tiene quizás más claro que la otra, o no, se sabe, ¿no? No quiero desvelar el final, por eso no lo explico demasiado
mucho más, digamos, pero entiendo que puedas tocar la fibra a muchas chicas y muchos chicos, ¿no? Porque realmente son sentimientos realmente universales lo que has puesto en este cortometraje. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nancy, que vaya muy bien y mucha suerte con la postproducción del proyecto que estás haciendo ahora y con el siguiente que también pronto pondrás en marcha. Así que un abrazo muy fuerte, un beso desde Barcelona. Muchas gracias. Un abrazo desde México también. Gracias, Nancy. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Gracias.